sabemos que están ahí en el medio del laburo, así que la idea también de estos encuentros es que, de estos encuentros, la parte virtual es que no sean demasiado extensos, ¿no? También están ahí en el medio de toda la actividad. Primero que nada, bueno, la presentación ahí ya un poco la hizo Sandra, nos presentamos nosotros, bueno, yo soy Antonella Ambrosio, yo soy profe, licenciada y doctora en letras, no vengo del ámbito de la salud, venimos los dos de las humanidades. Eh, y bueno, si tuviera que caracterizarme, digamos, mis dos grandes pasiones en la vida son la docencia y la investigación. Así que un poco en línea con eso es que estamos acá en este espacio. Te cedo la palabra. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Joaquín García Sausti, INS, no con CH. Yo, a diferencia de Antonella, o sea, tenemos muchas cosas en común y otras cosas distintas, ¿sí? Yo soy profesor, licenciado y doctor, pero en historia, en este caso, así que también, eh, como es, venimos del ámbito de las humanidades. En mi caso es una cuestión histórica, pero que mezcla cuestiones de antropología, sistemas médicos, un poco, hay un poco de todo ahí dando vuelta, así que nada, esperamos poder dar una mano con estas cuestiones que, a ver, que creo que ya lo hemos mencionado un poco en las reuniones previas, pero que por ahí no está mal resaltar esto de que nosotros no es que sepamos mucho más que el resto, en realidad lo que es la investigación a nivel teórico es relativamente sencillo, o sea, son un par de ideas que lo difícil es después poder de encontrarle la vuelta, llevarlo a la práctica, a trabajar y poder llevar adelante ese proceso que en los papeles es relativamente sencillo, entre comillas, por supuesto. Entonces la idea era esto de que podamos compartir algunas ideas, retomar las cuestiones que ya hayan ustedes estado viendo, trabajando y demás, y empezar a pensar un poco cómo planificar estos procesos y cómo llevarlos a cabo, ¿sí? Bueno, pasando a esto de la organización, ya nos adelantamos un poco, pero me estoy escuchando, nos escuchamos duplicados. Vamos a tener 4 encuentros virtuales. El primer encuentro, como el de ahora, es de índole muy, entre comillas, teórica. Como decía Joaco, en realidad planteamos algunas líneas principales para pensar el tema de la investigación, yendo de lo más general a lo más particular. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en los tipos de investigación, cuáles son las premisas básicas de la investigación cualitativa, cuantitativa y el enfoque de investigación-acción. Y también la idea de poder irme echando con lo presencial la semana que viene es que justamente cuestiones que salgan a partir, dudas que puedan surgir o ideas que por ahí ya se vengan madurando en el encuentro presencial, ahí digamos se puedan reunir cada equipo grupalmente, o bueno, quienes tengan afinidades en cuanto a sus objetos de estudio, quienes estén dentro de la misma línea, quienes ya se habían anotado en alguna línea de investigación, que ahí podamos pensar bien en concreto. Nosotros al final de cada encuentro virtual les vamos a dejar un par de interrogantes justamente para que en el encuentro presencial arranquemos a pensar bien situadamente, digamos, no estas cuestiones de la investigación muchas veces, teoría vemos un montón, digamos, quienes, de acuerdo con la encuesta que ustedes completaron en la inscripción, más o menos el 62% tiene experiencia en investigación, experiencia en alguna maestría o la tesina de grado. Hay muchos que están en formación, tenemos un grupo muy heterogéneo en ese sentido respecto de los conocimientos básicos. Entonces, por eso Joaco decía, nuestra idea no venimos a tener ninguna verdad revelada en ese sentido. Me parece que la fortaleza del curso, también como lo planteaba Sandra al comienzo, está en el acompañamiento, que muchas veces también retomo las respuestas que ustedes dieron de las dificultades que a veces hay para poder investigar. Son las dificultades que tenemos en todos los ámbitos y que tiene que ver con el tiempo, justamente el trabajar solo, que trabajar solo es muy difícil, sobre todo en investigación. Uno a veces necesita un interlocutor solamente para que aunque sea le pueda dar un feedback de hablar en voz alta y que el otro escuche.
es necesario. Entonces el laburo en equipo me parece que es una de las premisas básicas de este espacio, que también por eso no le queríamos llamar mucho curso, porque no venimos a dictar grandes novedades en ese sentido, sí, obviamente compartir nuestra experiencia, y eso, nos encanta acompañar, somos muy curiosos, creo que hablo por los dos en este sentido. A Joaco obviamente la cuestión de la medicina también lo interpela desde lo que él ha trabajado en su doctorado, a mí por intereses particulares, así que todo lo que tenga que ver con salud, en realidad, en general, eh, nos interesa, así que estamos ahí dispuestos para ir acompañando los procesos de cada uno. Antes de arrancar, les vamos a compartir ahí, no sé si está, depende si están conectados, ahí está, Joaco mandó también por el chat un código, que es para que entren a esta página, que es Menti, y respondan en lo posible en una palabra, o me sale el sintagma, o en un conjunto de palabras, me sale la letrada del interior. Esto, ¿qué es lo primero que piensan cuando se habla de investigación científica? Puede ser una impresión que digo, bueno, ¿qué sensación me da? ¿Qué miedo? ¿Cuál es la representación? Cualquier respuesta es válida. Ahora Joaco después también va a ir compartiendo, la idea es que ustedes escriban, ahí lo van escribiendo en esa casillita que les aparece, y lo vamos a poder ir viendo, ahí está. Se va haciendo como en vivo, digamos. Así que la idea es eso, que sea así asociación libre. Lo que decimos investigación científica, ¿qué pienso? No sé, no quiero tirar opciones para no condicionar con mi propia, con mi propia experiencia. Bien, ahí ya van apareciendo. Es muy mágico este Menti. Bien, nuevo conocimiento. Comprobable. Incertidumbre. Lectura, porcentajes. Bien, variado. Trabajo en equipo. Evidencia. Y bueno, había aparecido algo y ahora lo veo pequeño. ¿Alguna más? Novedad. Aprender. Bien, la cabeza. También las que van cambiando de tamaño, como es la lógica de la nube de palabras, ¿no? Cuando van cambiando de tamaño quiere decir que hay más respuestas, que mucha gente coincidiendo en eso. Conocimiento, curiosidad y evidencia vienen siendo ahí las ganadoras. Bien. Ahí abajo aparece cuántas respuestas hay, sí, ¿no? Sí. Bien. Para calcular eso, nosotros somos 22. ¿Están respondiendo por equipo o individualmente? Abran el micrófono siempre que quieran, ¿eh? No nos dejen hablando solos. Acá somos un equipo y escribimos una palabra cada una. Ah, bien, perfecto. Listo. Nosotros lo hicimos con Anita. Bien, perfecto. Perfecto. Individual también. Individual también. Genial. Estaba respuestas que creo que no la había visto. Curiosidad, descubrimiento, ahí que apareció. Bueno, variado. Tenemos algunas respuestas que tienen que ver con, entiendo yo, digamos, la incertidumbre, lectura, trabajo en equipo, tienen más que ver con la vivencia del proceso de investigación, o algunas etapas del proceso de investigación. A ver, aparece alguna más. Pasos, ¿no? Generar conocimiento. ¿Por qué quiero leer las que están giradas en vez de leer las que están Pautados nuevos también. pautados? Ah, pautados, ahí está, es verdad.
pautado. Y ahí. Bueno, esta cuestión también ahí va apareciendo conocimiento, generar conocimiento, nuevo conocimiento, descubrimiento. Y esto también nos interesaba pensar, o al menos también traer, compartirles a ustedes nuestra visión de la investigación, que es un poco también la que en nuestros espacios en los que trabajamos con investigación, yo en la carrera de comunicación, Joaco también, y también con dirigiendo tesinas y demás. La investigación muchas veces es como una palabra enorme que parece que nunca nos va a quedar lo suficientemente bien y que investiga la gente que está o en CONICET o en algún organismo específico y que tenemos que aspirar no sé, ganarnos algún premio. Y la realidad es que, al menos desde el punto de vista de cómo pensamos nosotros la investigación, y me parece que también justamente en APS está bueno pensarlo de este modo, investigamos para poder mejorar nuestras prácticas, para poder mejorar, crecer y empoderarnos no solo como profesionales, sino que trabajamos para la gente. O sea, ustedes laburan en salud, laburan para la gente, y también el espacio de investigación tiene que estar pensado desde ahí, digamos, no solo generar conocimiento, y digo no solo porque también sé que es importante, todos después tenemos que acreditar cuestiones de productividad o tenemos que cumplir con ciertos requisitos que tienen que ver con la investigación, pero más allá de eso, investigamos porque vemos que hay una realidad que que necesitamos conocer, necesitamos describir para buscarle una solución. Entonces, eh, esa me parece que es la motivación. Bueno, digo, yo desde el ámbito de la lingüística siempre también lo planteo así con mis estudiantes. No busquemos un objeto de estudio así súper rebuscado y el caso único que existe porque tenemos, y ustedes también por lo que nos han contado en algunas reuniones que hemos tenido, tienen un montón de información, tienen un montón de capacitación y conocen las realidades con las que trabajan de una manera que es sumamente rica para poder justamente investigar. Entonces, nos interesaba también por ahí ver un poco estas representaciones que estaban dando vueltas para ya adentrarnos en pensar un poco más en qué es la investigación y cómo empezar a pensar esto como un problema propio de nuestra. Yo me hago la que soy parte del equipo de salud, pero bueno, pensémonos como un conjunto de nuestra tarea, ¿no? Desmutearme y hacemos el cambio. Bien, y hay un poco algunas de las cosas que surgían y que parecía por ahí interesante destacar, es esta idea de que cuando hablamos de investigación hablamos de la construcción de conocimiento, ¿sí? Pero muchas veces esta idea de construcción de conocimiento queda también un poco grande, es como muy sinónimo de investigación, construcción de conocimiento. ¿Y qué implica construir conocimiento? Básicamente hacer algo que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana, responder preguntas, ¿sí? Pero no respondemos las preguntas de cualquier manera, sino también ahí en base a una cierta evidencia que permita sostener la respuesta que yo propongo a esa pregunta desde un punto que exceda mi propio punto de vista, ¿sí? Que no soy solo yo el que responde esa pregunta en base a lo que me parece, sino que hay una cierta evidencia obtenida de distintas formas, con distintas características y demás, y analizada, que permite sostener este punto de vista, ¿sí? Esta respuesta, más allá de lo que a mí me parece, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, todo el tiempo estamos respondiendo preguntas. Ustedes en su labor terapéutica cotidiana de atención al público y a la población, están respondiendo preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué factores intervienen? Y demás. Entonces, esta cuestión de este saber hacer, ¿sí? Vinculado muy a la actividad cotidiana que todos los días hacen, está vinculado a esta cuestión de las preguntas, las hipótesis, la hipótesis como esta construcción que tiene que ver con esta respuesta que todavía debe terminar de ser verificada, y que me parece súper importante esto, de que no podemos investigar si no tenemos preguntas, ¿sí? Las preguntas ustedes las tienen, porque ustedes conocen las realidades y saben qué cuestiones, a ver, esta
qué es lo que tenemos que resolver, qué nos falta conocer para poder, en este sentido, desarrollar, construir este conocimiento que después nos permita mejorar las prácticas y mejorar la atención y la forma en la cual llegamos a la comunidad y las respuestas que podemos dar. Entonces es muy importante esto de la cuestión de las preguntas. No hay investigación si no hay preguntas. ¿Sí? Por eso también está esta cuestión, creo que, no me equivoco, había aparecido la cuestión de la curiosidad, la cuestión de esto, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué factores influyen en una determinada situación? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué la gente no hace esto? Todas esas cuestiones tienen que ver con las preguntas. Entonces, ya los empezamos a invitar a pensar, creo que lo dije bien, en preguntas. ¿Sí? Un poco las líneas de investigación que Isandra había mencionado, como cuestiones más generales, un poco tienen que ver con esto. ¿Sí? Las líneas de investigación, pensarlas como para ir temas que engloban distintas preguntas, ¿sí? Y esas preguntas que surgen en buena medida de la práctica cotidiana que día a día llevan a cabo. ¿Sí? Y a su vez, acá le podemos sumar una cuestión distintiva, el hecho de que lo que tiene que ver con la salud, como todos ya sabemos, presenta ciertas particularidades que son importantes reconocer y que atraviesan la construcción de conocimientos. ¿Sí? Y es un campo del conocimiento que implica un cruce de variables biológicas, sociales, culturales, históricas, económicas. ¿Sí? Nunca la salud es solo el cuerpo, ¿sí? Solo lo biológico, lo fisiológico. Y me parece que precisamente en la atención primaria es donde las variantes sociales, culturales y demás, tienen un peso mayor, porque no sé, uno piensa en la institución hospitalaria y bueno, nunca está totalmente separada de la realidad, es como un espacio más cerrado, pero cuando uno piensa, no sé, las salas médicas y demás, esta inclusión tan fuerte en el territorio y esta forma de llegar a la comunidad es como súper importante. Entonces, cuando pensamos estas preguntas, claramente van a estar atravesadas por estas múltiples dinámicas, estas múltiples causalidades, y entonces lo que les proponemos pensar en esta primera instancia tiene que ver con las formas en las cuales nos aproximamos a responder estas preguntas, ¿sí? Que son como especies de paradigmas, como especie de, sí, de formas de responder las preguntas, de construir conocimiento, que ya que muchas veces funcionan como dos ejes, dos polos, que parecen que están tensionados, pero en la realidad necesitamos de ambos, que tiene que ver con la aproximación cuantitativa y cualitativa para el análisis de los procesos sociales. ¿Sí? ¿En base a qué, o desde qué perspectiva, desde qué tipo de datos y con qué finalidad, yo voy a ir respondiendo estas preguntas de investigación? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Ah, te vi con cara de decir algo. Por la investigación cuantitativa, ¿sí? Como su nombre lo dice, lo que busca hacer es tratar de encontrar evidencia. Creo que ahí en la nube de palabras había alguien que había puesto porcentajes, ¿sí? Evidencia, datos, la evidencia en términos de datos cuantificables, ¿sí? Que puedan ser tratados de forma estadística, ¿sí? Y de forma tal que esta estadística constituya esta evidencia que permita superar, mejor dicho, mi propio punto de vista. No es lo que a mí me parece, sino que cuento qué cantidad de casos hay, veo qué situaciones se dan en cada caso, saco un porcentaje y entonces veo esto que supera mi propio punto de vista. ¿Sí? Y una cuestión interesante de la investigación cuantitativa, ¿sí? Van a ver que cada uno de los puntos estos empezamos a plantear como un contrapunto entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa, después Santo va a tomar la idea de investigación y acción como un proceso por ahí un poco superador y con ciertas particularidades que nos parecía interesante plantear. La investigación cuantitativa, a su vez, piensa el proceso de construcción de conocimiento de forma deductiva. ¿Sí? ¿Qué implica la idea del proceso deductivo? Implica una idea que va desde lo general a lo particular. ¿Sí? Se plantean las preguntas que se plantean muchas veces en relación a teorías, ¿sí? que
las teorías o se desarrollan o las tomamos previas a nuestro contacto con la realidad, con los fenómenos sociales. Entonces, en base a estas teorías, ¿sí?, sobre el funcionamiento de lo social, o sobre el funcionamiento sobre un determinado fenómeno, planteamos una serie de preguntas y buscamos verificar si en ese proceso concreto o en ese fenómeno concreto, estas preguntas o las respuestas que nosotros planteamos a las preguntas se dan o no se dan, ¿sí? Entonces, es interesante esto de lo cuantitativo, muchas veces tiene que ver con procesos de verificación, y que las preguntas de investigación y las hipótesis son previas al contacto con la realidad, ¿sí?, con el fenómeno social. Me parece que es interesante esta cuestión también, que como método científico vinculado al análisis de fenómenos y procesos sociales, es el que más se parece al método de las ciencias duras, ¿sí?, al método científico más tradicional, ¿sí? Mientras que vamos a ver que después el de la investigación cualitativa surge más como una forma de decir, bueno, los procesos sociales son un poco distintos, ¿sí? No me voy a adelantar. Como les decía, es súper importante para pensar la cuestión de la investigación cuantitativa que muchas veces la teoría funciona como punto de partida, ¿sí? La teoría como conjunto de ideas que permiten explicar un fenómeno, ¿sí? En base a ese conjunto de ideas que permiten explicar un fenómeno, se interpreta la realidad. Nosotros interpretamos la realidad, planteamos las preguntas, las hipótesis, y después verificamos si si estas respuestas, estas respuestas previas, las hipótesis que nosotros habíamos planteado en relación con las preguntas, son ciertas o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se plantea también que el proceso de investigación se da de forma estructurada y secuencial, ¿sí? Tenemos una serie de preguntas, o trabajamos con una teoría, desarrollamos las preguntas, en base a esas preguntas planteamos hipótesis, construimos nuestros nuestros instrumentos de investigación, recolectamos los datos, procesamos los datos, analizamos los datos, vemos si la respuesta que la hipótesis que habíamos planteado en un principio, es verdadera o es falsa, ¿sí? Si teníamos razón o no, o si teníamos razón más o menos, y esa es la idea. Como proceso estructurado y secuencial, muchas veces hasta también da la posibilidad de la delegación de tareas, ¿sí? Hay alguien que puede pensar unas preguntas, empezar las preguntas, otra persona que se encarga del diseño de los instrumentos o hasta la recolección de datos, ¿sí? Cuántas veces, no sé, podemos pensar en el caso, ahora tenemos el censo que se viene, así que no sé si alguno de ustedes participa como censista. Tiene que ver con esta cuestión, bueno, o sea, quienes recolectan los datos no son los que después los procesan, los analizan y demás, ¿sí? Son simplemente personas encargadas de recolectar los datos, y entonces, como les decía, esta secuencia, este proceso estructural y secuencial permite como la delegación, y también se vincula con esta idea de tratar de ser lo más objetivos posibles, entre comillas, ¿sí? La cuestión epistemológica de la objetividad, subjetividad, tiene larguísima data, ¿sí? Y lo cierto, hoy en día no podemos, o sea, reconocemos que siempre estamos atravesados por nuestra subjetividad. Por más objetivo que queramos hacer el proceso, las preguntas las planteamos nosotros en base a nuestras ideas, nuestros problemas, las cuestiones que nos llaman la atención, entonces siempre es un proceso subjetivo. Pero en el proceso de investigación cuantitativa, como se busca la estandarización de datos cuantificables y demás, se busca también que el investigador interfiera lo menos posible. Entonces, por ejemplo, se desarrollan instrumentos de investigación como la encuesta, ¿sí?, que tiende a ser más bien cerrado, en el cual se pueden recolectar los datos sin que el investigador esté, por ejemplo, no sé, interviniendo en el campo, contrastándolo con, por ejemplo, una situación como la entrevista, en la cual uno pregunta, repregunta, ajusta en relación a la situación. La encuesta no, es más bien cerrada. Entonces, en este sentido, se busca construir datos medibles, mesurables, estandarizables, y entonces, por ejemplo, como les decía, se recurre a técnicas como la realización de cuestionarios cerrados, encuestas, y demás. Y la finalidad última
tiene que ver con esto de la verificación de hipótesis y la generalización de resultados, ¿sí? Una de las cosas que se busca en la investigación cuantitativa, con esta cuestión, con este proceso deductivo a partir de lo general, e ir a lo particular, ¿sí? De lo general e ir al caso concreto, es esto de verificar si las teorías o los modelos explicativos más amplios sirven para explicar las realidades concretas en las cuales nosotros nos interesamos, y también de alguna forma, mediante la estandarización de los datos, tratar de generalizar los resultados, ¿sí? Entonces me parece que es interesante pensar, e insisto, cómo el proceso cuantitativo es más de lo macro a lo micro, ¿sí? Y una de las cosas acá, que es una cita ahí que rescató Antonella, que también esto de pensar un poco, como les decía, el debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo tiene un montón de tiempo. Esta es una cita de Seinovos, que era un historiador francés de principios del siglo XX, y, o sea, estamos hablando hace 121 años que está publicado este libro, y tiene debates de la época, esto de decir, bueno, el método científico más tradicional, ¿en qué medida sirve o no, o qué potencialidades y qué limitaciones tiene para el análisis de los procesos sociales que reconocemos que son más complejos y que no los podemos trabajar en un laboratorio, ¿sí? No los podemos aislar? Entonces, ahí lo que Seinovos plantea es esta cuestión, esta crítica al hecho de la cifra, ¿sí? Que muchas veces la impresión especial producida por los números es en particular importante, sobre todo en las ciencias sociales. La cifra tiene un aspecto matemático que da la ilusión del hecho científico, ¿sí? El hecho de que muchas veces cuando vemos que hay gráficos, que hay porcentajes, que hay números, parece que es una verdad irrefutable, ¿sí? Y lo interesante también es como hay un proceso medio de alienación. Es el dato el que habla y no es el investigador el que interpreta el dato, ¿sí? Y entonces, esta es una de las cuestiones que también está bueno pensar, porque como que muchas veces queremos tender a lo cuantitativo porque tenemos el prejuicio de que es mejor que el otro tipo de investigación, cuando en realidad cada uno tiene sus potencialidades y sus limitaciones, ¿sí? En línea con esto que planteaba Joaco, ¿no? que tiene que ver mucho con las representaciones y lo que hemos aprendido también en distintos espacios de formación, depende mucho, acá tenemos gente de disciplinas muy diversas, tenemos de medicina, nutrición, psicología, psiquiatría, bueno, hay un montón de áreas, y la concepción de lo que es investigar o lo que es un trabajo de investigación serio, sistemático, varía mucho también con la disciplina, ¿no? Por esto de priorizar un tipo de enfoque por sobre el otro. Hoy en día estamos más en todas las disciplinas, hablamos letras, historia, salud también, se apunta más a pensar en combinar, justamente sabiendo que los dos enfoques tienen potencialidades y muchas cosas buenas, como sus dificultades, por supuesto. Bueno, agarrar lo más bueno, digamos, lo que está realmente interesante para tomar de cada enfoque, y pensar estratégicamente cómo combinarlos para abordar un determinado objeto de estudio. Y en relación también con esto que planteaba Joaco de la posibilidad que brinda la investigación cuantitativa de generalizar los resultados, también otra potencialidad que tiene, no porque no la tenga lo cualitativo, pero es diferente, es la de la replicabilidad, ¿no? Que muchas veces por ahí también en el área de salud nos interesa, vemos que hay un estudio que se hizo en España para el abordaje específico de alguna problemática. Si ese trabajo está bien hecho, digamos, si explica bien cómo se desarrolló la metodología, cómo se analizaron los datos, digamos, es importante también cuando uno lee, ¿no? los trabajos de otros colegas, de donde sean, que uno lea como investigador, ¿no? Y también pensándose como escritor. Está bueno que yo pueda dejar escrito todo lo que hago, todas las decisiones que voy tomando, todo el proceso de esa toma de decisiones y las justificaciones. Bueno, elijo este método por esto, por esto y por esto. Cada vez más se va viendo en la ciencia que este apartado metodológico, que vamos a abordar en otro encuentro específico, pero digamos que sea una herramienta también
para que la ciencia pueda seguir avanzando. Si yo ya sé que otra persona, aunque sea en otra parte del mundo, trabajó esto de esta manera, bueno, veo la posibilidad de replicabilidad del estudio a partir de lo que ya está, y bueno, ir avanzando un poco más. Esta construcción colectiva del conocimiento tiene mucha importancia la cuestión de cómo vamos tomando las decisiones y también blanquearlas, porque muchas veces queda como la trastienda de la investigación. El artículo de investigación siempre por cantidad de palabras, o porque la revista no lo permite, o por un montón de cosas, nos queda ahí como, y necesito contar esto. Bueno, también la idea es que en este espacio podamos también traer sobre la mesa esa trastienda y también pensar cómo darle lugar, eh, desde poner por escrito lo que ya uno viene elaborando hace un montón, ¿no? También Buenísimo. Y acá ponía un poquito esta idea de pensar como para graficar cómo es el proceso de la investigación cuantitativa. ¿Sí? Este gráfico lo pueden encontrar ahí, tendría que volver a pasarles el link de la carpeta de Drive que compartimos el otro día, que está la bibliografía. Van a ver que hay distintas carpetas. En este caso estamos trabajando con los textos que están en la carpeta de enfoque cuantitativo, cualitativo e investigación-acción. Este es un manual de investigación en ciencias sociales reconocido de Hernández Sampieri y otros más que probablemente lo hayan visto 1.000.000 de veces o esté dando vuelta. Pero me parece interesante esto de plantear sí como esta cuestión de pensar el proceso de forma más secuenciada, partiendo de la idea y verificando, ¿sí? Con esta cuestión del proceso deductivo. Tengo la idea, verifico. ¿Sí? Idea general, vinculada a teorías y demás, cómo se refleja, o cuál es el potencial, mejor más que cómo se refleja, cuál es el potencial explicativo de esa idea para el fenómeno concreto que estamos trabajando. ¿Sí? Ahí creo que Anto mandó por el chat el link de la carpeta, esta de Drive, guárdenla porque ahí está la bibliografía que vamos a ir trabajando. Hay un apartado que habíamos comentado también, si ya tienen trabajos previos, quieren sumarlos para poder socializarlo y compartirlo, y empezar a trabajar desde lo que ustedes ya hayan hecho, genial. Y bueno, ahí todo lo que tenga que ver con el curso lo vamos a ir compartiendo por ahí. Nos habíamos olvidado de comentar eso antes. Bien. Hasta acá entonces más o menos haciendo un brevísimo paneo de lo que sería el abordaje cuantitativo, ya se me empiezan a cruzar los nombres, tendrían que tener nombres más diferentes, así más fácil de reconocerlos, si no estamos hablando de uno pensando que estamos hablando de otro. Pasamos a la cuestión de la investigación cualitativa. ¿Sí? Y si decíamos que la investigación cuantitativa busca datos que sean estandarizables y generalizables, la investigación cualitativa hace énfasis en datos que permitan interpretar los procesos y los significados. ¿Sí? Hay un énfasis muy importante en la cuestión interpretativa. ¿Qué pasa? ¿Sí? Y cómo esto que pasa es vivenciado, vivido por las personas a las que les pasa. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vemos que piensa la construcción del conocimiento y la resolución de preguntas desde una forma inversa al cuantitativo. ¿Sí? Decimos que es un proceso entonces inductivo. Partimos de lo general, ¿sí? De las realidades concretas en las que trabajamos, y en base a eso, a lo que pasa en esas realidades, empezamos a construir conocimiento que puede ampliarse en su capacidad teórica y de generalización. ¿Sí? Decíamos entonces, el proceso cuantitativo busca verificar ideas generales en la realidad concreta, y el proceso cualitativo surge o construye conocimiento de abajo hacia arriba. Las múltiples realidades concretas nos permiten tratar de ir encontrando regularidades y principios explicativos para lo que va pasando. Entonces, es un proceso de construcción de conocimiento de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y como fenómeno de abordaje de los fenómenos, de los procesos sociales, tiene que ver un poco más con esta cuestión, no trasladar el método científico de las ciencias naturales al análisis de los fenómenos sociales y culturales, sino que al revés, ¿sí? Dice, bueno, reconocemos que hay particularidades, reconocemos que el método científico duro no nos sirve para tratar de... A ver, nos sirve para ciertas cuestiones generalizables y demás, pero hay un montón de cosas que se nos escapan. ¿Sí? La cuestión de la vivencia de los hechos, la forma en la cual son interpretados, las particularidades locales y demás, se escapan si solo buscamos
cuestiones de generalización. Entonces, como abordaje, ¿sí? Es un abordaje bien propio de las disciplinas que estudian los fenómenos sociales y culturales, y tiene que ver con esto de ir tratando de encontrarle la vuelta a esta cuestión. Entonces, es fundamental esta cuestión de que toma la realidad como punto de partida, ¿sí? No quiere decir que no se vincula con cuestiones teóricas generales, con otros procesos más amplios y demás, pero las preguntas surgen de nuestra vinculación con la realidad, ¿sí? Mientras que en el proceso cuantitativo las preguntas surgen más con una teoría, y yo veo a ver qué potencial tiene esta teoría para explicar la realidad. Acá, como les decía, en esta construcción de conocimiento de abajo hacia arriba, la realidad es el punto de partida. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Por eso, no sé, me pongo a pensar, no sé, en las salitas médicas. Bueno, no sé, ¿por qué no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero a ustedes seguramente les surgen preguntas que tienen que ver con que, no sé, en la formación tenemos todos, tenemos un proceso de formación relativamente genérico, o sea, vamos con un conocimiento más teórico de la realidad, y cuando llegamos a las realidades concretas desarrollamos todo un saber hacer, producto de, bueno, de cómo vincularnos con los pacientes, qué características tienen las situaciones y demás, que es muy propio de esas realidades. Entonces muchas veces hasta se puede encontrar como un salto, como que hay que terminar de hacer un proceso de aprendizaje una vez que uno ya técnicamente ya sabe hacer las cosas porque tiene el título. ¿Sí? No sé, poniendo un ejemplo por ahí un poco más vinculado a nuestra propia realidad, entiendo que ustedes también lo van a poder pensar, que se dice, bueno, aprendés a ser docente realmente cuando empezás a dar clases, ¿no? No tanto cuando estudias para ser profesor, sino cuando después tenés que arreglártela sola frente a un grupo de gente y darle una respuesta. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la investigación cualitativa me parece que es súper interesante porque toma esta cuestión de la realidad como punto de partida. ¿Sí? Ver qué es lo que pasa, qué preguntas surgen de esa realidad en la cual nosotros vivimos, y qué respuestas podemos darle. ¿Sí? Y también en este contrapunto con lo que sería la investigación cuantitativa, vemos que el proceso de investigación en la investigación cualitativa es flexible, es recursivo. ¿Sí? Muchas veces hay un ida y vuelta entre las preguntas y la realidad. ¿Sí? Nosotros hacemos preguntas y para tratar de encontrar una respuesta a esas preguntas nos acercamos a los fenómenos sociales. Pero nosotros, a medida que nos acercamos a esos fenómenos sociales, tenemos un conocimiento más cabal y mayor de esas realidades. Entonces, ese conocimiento nos modifica a nosotros y modifica las preguntas, porque probablemente nos damos cuenta que la pregunta que yo había planteado estaba mal planteada, ¿sí? O por ahí hacía énfasis en una cosa y en realidad yo veo que, a medida que voy acercándome a los fenómenos, veo que la cosa va por otro lado, ¿sí? Entonces, el proceso, más que secuencial y de plantear una hipótesis y ver si esa hipótesis se verifica o no, tiene que ver con esto de preguntas y repreguntas constantes, ¿sí? Es como un ida y vuelta en un proceso que de última no se sabe si tiene fin, ¿sí? Porque nosotros tenemos las preguntas, nos acercamos a los fenómenos, ese conocimiento del fenómeno nos permite modificar las preguntas, volvemos a preguntar, y en algún punto hay un producto, que puede ser, podemos pensar un trabajo, una presentación en un congreso, un libro, o lo que sea, pero ese proceso de construcción de conocimiento nunca termina, porque una de las características que tiene el conocimiento científico también es esto de que es provisorio, ¿sí? Siempre puede haber nueva evidencia, nuevos datos, nuevas aproximaciones, nuevos fenómenos que modifiquen este conocimiento. Entonces me parece que es interesante pensar esta cuestión de la flexibilidad, la recursividad. ¿Sí? Siempre puede haber un trabajo nuevo que lo leí, tengo nuevas ideas, entonces modifico. Entonces, esta cuestión del proceso cualitativo también se presenta como un poco más difícil, entre comillas, ¿sí? Un poco más, al estar menos estructurado, menos pautado, es un poco como que no nos da tanta seguridad, ¿sí? Como que, bueno, y que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, que creo que es una de las cosas que charlábamos un poco el otro día en los encuentros, ¿sí? No sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal. La verdad, nunca estamos del todo seguros si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Es cuestión de tratar de tener la evidencia de que la argumentación sea lógica, que no cometer errores en ese sentido, y que después vemos, ¿sí? Pero en ese sentido también implica un poco esto de correrse un poco del centro, de decir, bueno, yo la tengo re clara,
y estoy seguro que lo que estoy diciendo está bien. Y esto tiene que ver un poco con esta cuestión de las finalidades, ¿sí? Mientras que la investigación cuantitativa busca esta cuestión del dato generalizable y demás, la investigación cualitativa es más interpretativa, ¿sí? Trata de entender qué es lo que pasa, haciendo énfasis en los contextos locales, ¿sí? Y multimetódica. ¿De qué forma puedo yo obtener los datos para tratar de responder mis preguntas? De cualquier forma que me parezca. A ver, no digo de cualquier forma porque parece que cualquier dato vale, ¿sí? Pero puedo, no sé, hacer entrevistas, hacer observación participante, desarrollar un abordaje un poco más etnográfico que implique la construcción de registros de largo plazo en la estadía, ¿sí? Podemos combinar distintas técnicas, podemos mismo hasta usar una encuesta, decir, pero eso es una técnica que está más vinculada a lo cualitativo, perdón, a lo cuantitativo. Y sí, a ver, la cosa es que es más como que vamos armando nuestros propios instrumentos de investigación en relación a las preguntas que vamos planteando y a las características de los fenómenos que van pasando, ¿sí? Y como les decía, lo que busca, en el fondo, es más que generalizar o poder generalizar esos resultados, empezar a construir teoría que tenga un abordaje empírico importante, ¿sí? Esta cuestión de decir, bueno, yo analizo estos procesos, son procesos de escala local, pero los analizo de forma tal, ahí también como comentaba antes, dando cuenta de la forma en la cual se obtuvieron los datos, la forma en las cuales fueron procesados y demás, con una finalidad de reconocer que digo, bueno, si bien estoy absolutamente involucrado en el proceso de investigación, estas preguntas son preguntas que tienen que ver con mi propia experiencia, entiendo que se puede llegar a desarrollar teoría general, ¿sí? Como les digo, partiendo desde abajo, desde los casos concretos, empezar a construir esta teoría. ¿Y qué alcance tiene esta teoría? También hay como que hay una cierta variación, ¿sí? No es una teoría que probablemente no sean conocimientos o ideas teóricas que sirvan para explicar todas las realidades en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, pero ya eso lo sabemos, porque no hay ninguna teoría que nos permita explicar todo, ¿sí? Entonces, es como perderle un poco el miedo a esta cuestión de decir, bueno, construyo conocimiento que sirve para explicar ciertas realidades y su alcance es limitado. Que sea limitado no implica que sea malo, ¿sí? Sino que implica que podemos decir, bueno, hay situaciones en las cuales sirve para explicar y otras en las que no, porque la realidad es distinta, los contextos son distintos y, y hay otros principios que permiten explicar por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Y esto es lo que les decía, como para cerrar ya con el proceso cualitativo, y darle paso antes de robarle más tiempo, que implica también un poco correr o una posición distinta del sujeto investigador, ¿sí? Ahí van a ver que está mencionada esta señora Basilachis, Irene Basilachis de Gialdino, que es como es la referente a nivel argentina de lo que es la investigación cualitativa, probablemente en algún lugar la hayan escuchado mencionar, nombrar y demás, que habla de la cuestión de que tradicionalmente las ciencias sociales, hace énfasis ella, pero podemos pensar también en la cuestión de cómo la medicina ha construido sus objetos a lo largo de la historia y demás, los procesos de salud, pasar de la epistemología del sujeto cognosciente a la epistemología del sujeto conocido, ¿sí? Ella plantea que ha habido distintos paradigmas a lo largo de la historia de la ciencia, hace énfasis en el paradigma positivista, en el paradigma materialista histórico y demás, en los cuales dice, lo que tienen en común estos es que se piensa al investigador como un sujeto con capacidad de construir conocimiento superior, como el único sujeto con capacidad de construir conocimiento sobre la realidad, ¿sí? Como si fuéramos, no sé, seres superiores, que tuviéramos la verdad revelada, que solo nosotros pudiéramos interpretar qué es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Sin embargo, como ustedes lo pueden saber en relación con la cuestión de las prácticas y cómo es la atención en los distintos lugares donde trabajan, el proceso de salud, enfermedad, atención y demás es mucho más amplio y mucho más complejo, y no solamente tienen respuestas a las situaciones de salud y enfermedad los profesionales de la salud, ¿sí? Hay un montón de conocimientos que tienen que ver con el bagaje social, cultural, ¿sí? La historia de las personas y cómo eso influye en la forma en la cual la enfermedad es percibida, es atendida y demás, ¿sí? Entonces, este paso de la epistemología del sujeto cognosciente
a la epistemología del sujeto conocido, implica una capacidad, como un cambio bastante radical. El hecho de reconocer que todas las personas, todos los seres humanos tenemos capacidad de construir conocimiento. Lo que varía es el carácter del conocimiento que construimos, ¿sí? Por eso es este paso de la epistemología del sujeto cognosciente, que es estas concepciones más tradicionales, que hacen énfasis en que solo el sujeto cognosciente, solo el investigador puede construir conocimiento, a la epistemología del sujeto conocido, ¿sí? Que tanto investigador como sujeto investigado son capaces de construir conocimiento, lo que varía es el tipo de conocimiento que construyen y los alcances de ese conocimiento. Entonces es interesante porque decimos, bueno, en esta valoración subjetiva del proceso, de las características y demás, ¿sí? Claramente tenemos que tener en cuenta las voces de las personas, de nuestros sujetos de estudio, ¿sí? No como objetos de estudio, no como cosas inanimadas que tienen, o que sufren un padecimiento, o que tienen ciertas características, o que reaccionan a determinadas cosas, sino como sujetos con capacidad de acción, de agencia, que toman decisiones conscientes, y que eso influye en cómo el fenómeno se desarrolla, ¿sí? Y como para cerrar entonces, acá también un poco así como hacíamos el proceso, la comparación entre el proceso cuantitativo y el proceso cualitativo, esta cosa de la recursividad, la ida y vuelta entre las distintas fases, y el diálogo constante con la literatura, ¿sí? Esto es decir, eh, todo el bagaje teórico y de trabajos que vamos teniendo también influye en la forma en la cual vamos percibiendo los fenómenos, ¿sí? Y entonces hay como un ida y vuelta constante, y en el cual reconocemos que también ninguna, que nunca, el proceso como que nunca se termina de cerrar, siempre estamos interpelados y siempre estamos construyendo nuevos conocimientos, ¿sí? Que ahora le cedo a Antonella, que va a proponer esta cuestión de la investigación-acción, que no le voy a quitar letra. Bien, bueno, también en las reuniones previas que fuimos teniendo con algunos de los equipos, o con algunos de ustedes, salió también mencionado este enfoque, que es el de la investigación-acción, que digamos, tiene su vertiente también de la investigación-acción participativa, que tiene algunas particularidades, pero en general se lo conoce como así, investigación-acción. Que como enfoque es un poco, digamos, como había dicho Joaco, superador, en el sentido del lugar en el que se coloca el investigador y la comunidad con la que trabaja. ¿Me pasas? ¿Por qué? Porque justamente implica un trabajo codo a codo, en conjunto con la comunidad con la que se esté trabajando. Digamos, no es una muestra, digamos, en los términos cuantitativos tenemos una muestra de participantes que tienen ciertas características sociales, socioeconómicas, que nos sirven como variables a tener en cuenta para poder cuantificar. En este caso, eso puede estar, pero esas personas, digamos, no solo son participantes del estudio, sino que también son protagonistas e investigan, y forman parte del proceso de investigación, forman parte de la toma de decisiones de ese proceso de investigación. Ahora estoy manipulando esto a la distancia, a ver si puedo. Estoy pudiendo. Ustedes me dicen, no lo están viendo. Ahí está, ahí pasé. El uso del lenguaje común tiene que ver con... activé el audio de Joaquín, espérenme un segundo. Ahí está, veía. Sí, el uso del lenguaje común, les decía, es una de los desafíos que tiene este enfoque de investigación, porque justamente pensamos por ahí en equipos que están conformados, idealmente, según plantea la bibliografía, mitad de especialistas, digamos que en este caso vendrían a ser ustedes, y mitad miembros de la comunidad con la que se va a trabajar. Entonces, justamente el desafío es lograr que todos los tecnicismos, por ejemplo, que tenemos cada uno desde su formación, formen parte de, o estén al alcance de la comunidad, y a la vez que nosotros podamos apropiarnos de los términos
y los significados, como decía Joaco, los significados que cada comunidad asigna a los fenómenos y también cómo los pone en palabras, ¿no? Por eso es que decimos que es importante esta cuestión del uso de un lenguaje común, porque sin esa base no se puede avanzar, digamos, ¿no? El enfoque este de investigación-acción es una especie de hijo del enfoque cualitativo, digamos, pero va un poquito más allá, si pasan al siguiente. Una cuestión también que muchas veces en estas caracterizaciones de los enfoques se plantea en términos medio ideales, ¿no? Digamos, bueno, idealmente un equipo que sea mitad especialistas y mitad miembros de la comunidad. ¿Siempre se puede hacer eso? Y no, cada realidad va a ser diferente. Y también se contempla esa posibilidad, ¿no? Pero también otra característica que tiene este tipo de enfoque, o la propuesta de este enfoque, es que haya una relación simétrica entre los diferentes agentes. ¿Qué es lo que pasa? Que es una simetría un poco engañosa, en tanto se sabe de que no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Digamos, la comunidad con la que estamos trabajando tiene la ventaja de conocer, obviamente, su realidad de una manera que nosotros no, y nosotros tenemos el conocimiento específico de una disciplina que la comunidad no tiene. Lo ideal es que justamente haya que esas que son asimetrías se equilibren, se equiparen en esta reciprocidad del intercambio, y la cuestión de la simetría sí se dé, digamos, sea como en nuestro desideratum, ¿no? Bueno, sabemos que lo que yo diga como psicóloga, lo que yo diga como nutri, lo que diga como médica, va a ser igualmente valioso e importante que lo que me diga la mamá, la tutora de este pibe que viene siempre a la unidad sanitaria. Digamos, esa cuestión tiene que ser el punto de partida. Hay una autora que plantea que muchas veces dicen en esta intención de que no haya asimetrías, a veces porque somos humanos, aparecen, y las jerarquías se dan. También muchas veces porque la misma comunidad nos asigna responsabilidades o nos asigna su representación, el valor, digamos, del personal de salud, y ni hablar de decir el médico, la médica, bueno, es el doctor, la doctora, son los que saben, yo no tengo voz para esto. Es responsabilidad nuestra también desde este punto, desde este enfoque, asignar, dar voz y dar la validez que tienen, ¿no? Pasan. La finalidad de este enfoque, como también, digamos, tiene que ver un poco con nuestra visión de lo que es investigar en sí, que es lo que les planteaba al principio, tiene el enfoque de investigación-acción, como su nombre lo dice, tiene una orientación que decimos es resolutiva. Digamos, los problemas no surgen de la inquietud o mera curiosidad de quienes plantean el problema de investigación, sino que emerge de la propia comunidad. Entonces, a mí me parecía que también en APS y el vínculo tan estrecho que hay entre, digamos, a diferencia por ahí de otras instituciones, como decía Juan, con el hospital y la posibilidad de conocer a una determinada comunidad, de conocer a la gente del barrio, por ejemplo, es muy distinto en el caso de una unidad sanitaria, en el caso del hospital. Entonces, esa potencialidad que tenemos de establecer, de los vínculos que ya están establecidos, bueno, con sus momentos más álgidos o no, con cosas para mejorar como siempre, pero siempre tenemos en vista que queremos transformar para mejor determinadas realidades. Obviamente uno siempre dice que hacer un mundo mejor, y en eso estamos, pero es como muy micro lo que claramente podemos ir haciendo de a poco. Pero esa es la esencia y lo que diferencia el enfoque este de los demás, porque no solamente está pensando en construir conocimiento, sino que ese conocimiento se construye de una forma muy particular, porque se construye con la comunidad con la que sería en otro enfoque una simple muestra, y además quiere resolver algo, quiere transformar una determinada realidad. En ese sentido, justamente las etapas son distintas, las etapas, esta secuenciación que veíamos en el método, en el enfoque cuantitativo,
o esa cuestión de la recursividad en el cualitativo, acá tenemos más las etapas son más de ese tipo, más recursivas, y también involucran como rasgo particular acciones específicas que tienen que ver con proyectos de intervención, si se quiere, que obviamente tienen su fundamento en la parte de la investigación más dura, que decimos, bueno, los datos, el análisis, el procesamiento, todo eso, no queda ahí, sino que está hecho en función de poder realizar una acción concreta en la comunidad que se esté trabajando. Como para ir cerrando, una de las, digamos, las fortalezas que se plantean desde este enfoque tienen que ver con qué, sobre todo con, como Sandra usó al principio del encuentro, la palabra empoderamiento. Es esto, digamos, la posibilidad de ser corresponsables en la toma de decisiones, la implicación, digamos, se entiende desde este enfoque que la comunidad al estar, o representantes de la comunidad, ¿no? Porque claramente no podemos trabajar con un barrio completo, pero representantes de una determinada comunidad, formen parte de decidir qué se va a hacer en este proyecto, decidir en qué lugar va a ser, decidir de qué forma se va a llevar a cabo, quiénes van a ser los destinatarios. El sentimiento de pertenencia y el nivel de implicación es distinto, y claramente toda la perspectiva cambia en este sentido de la corresponsabilidad. Y también se plantea la cuestión de la creatividad, en tanto cuando uno por ahí, las disciplinas medio que nos encajonan y nos hacen ver la realidad de una determinada manera. Yo veo todo desde el punto de vista de la lingüística, y Joaco lo ve más desde la historia, y cada uno así con su disciplina. La visión de las distintas disciplinas, obviamente este enfoque tiene su centro en lo que es transdisciplinar, el enfoque es transdisciplinar en su esencia, y también la visión de la comunidad, que por ahí no tiene una formación específica en ningún campo, desde su vivencia cotidiana y el problema que se intenta resolver, tiene una mirada más creativa y más atenta también a otras cuestiones que por ahí nosotros, por este sesgo que tenemos disciplinar, no podemos ver. Pasen que sigue, el último. Y respecto de los resultados, también como ocurre con el enfoque cualitativo, la validez es local, digamos, no, imagínense que estamos pensando que todo se gesta desde el comienzo, con un arraigo muy fuerte en una determinada comunidad específica, territorialmente, identitariamente, esos resultados que obtengamos son válidos para esa comunidad. Lo que no quita, como decíamos al comienzo, que si uno hace una excelentísima descripción de ese proceso, pueda replicarse a modo, por ahí no, depende si combinamos cosas cuantitativas, que por supuesto se pueden hacer, pero uno puede dejar asentado ese proceso y otras personas pueden inspirarse, por decirlo de algún modo, y llevarlo a cabo también en otros espacios. La idea también paso si querés a la que sigue, ya prometimos que iba a ser de 1 hora, que no queremos extendernos más de eso. La idea sería que en el próximo encuentro justamente sigamos, o sea, vamos a seguir charlando de estas cuestiones que tienen que ver con estos 3 enfoques. Si, como les decía Joaco, si ustedes tienen producciones que ya hayan hecho ustedes como equipo de residencia, o en la unidad sanitaria, o cada uno, no sé, sus tesinas, textos que tengan publicados, los invitamos a que los pongan ahí en la carpeta de Drive que dice producciones propias, porque está buenísimo que podamos ir socializando lo que cada uno hace, y también para pensar, decimos esto, no la investigación cualitativa, cuantitativa, investigación-acción, como teoría volada en el aire, sino que tenga arraigo en las inquietudes propias de ustedes. Entonces, la propuesta es que para el próximo encuentro, el presencial, el jueves que viene, piensen estas 2 cosas, digamos, de acuerdo con el contexto laboral en el que trabajan ustedes, con su disciplina, sus intereses particulares, piensen y tomen nota, porque está bueno, aunque sea ahí una notita en el celu, o un mensaje de WhatsApp en un grupo con uno mismo, si es que usan ese método también para tomar nota, anotar qué preguntas nos interesa responder.
vemos de nuestro laburo diario, bueno, qué preguntas nos interesa responder desde una investigación científica sistemática. Y después empezar a pensar, así como surja, cuáles de estos tres tipos de investigación, cuáles de estas aproximaciones a la realidad nos parece que queda mejor. Sí, se puede hacer en equipo, por supuesto. Sí. Esto depende de cada uno, lo pueden pensar como equipo, lo pueden pensar de a dos, puede ser un equipo más grande, más chico, como sea que ustedes vayan a querer después generar esta producción que pedimos para el final del curso, lo empiezan a pensar así. ¿Qué tipo de investigación? Creo que lo mío va más para lo quali, creo que va más para lo quanti, creo que es cualitativo, pero me interesa incorporar herramientas cuantitativas, excelente. Lo mío va más con investigación-acción. Bueno, plantear el interrogante, la idea es que el jueves que viene pongamos todo sobre la mesa y entre todos justamente vayamos intentando dar respuesta, empezando a pensar, en realidad, no vamos a resolver la vida de nadie, pero entre todos, a ver, digo, entre todos, no solamente nosotros dos, por supuesto, empezar a pensar ya esto, bueno, tengo estas preguntas, ¿hacia dónde lo puedo ir orientando? Y así en los sucesivos encuentros vamos a ir pensando, ya delimitando más un objeto de estudio, ir pensando cómo construir la revisión bibliográfica, bueno, y así vamos a ir avanzando con las distintas etapas. No, decir no. Por ahí esto de también empezar a pensar, decir, no sé, si saben de hay alguien que puede llegar a tener intereses relativamente similares, o que en alguna vez se cruzaron y dijeron, che, ¿sabes que a mí también me pasa esto? Y quieren empezar a ir, como digo, esta cuestión no tiene que ser sí o sí individual, si lo quieren hacer de forma individual, bien, pero si quieren ir empezando a cruzarse entre gente que trabaja en las mismas unidades, o gente que hace cosas parecidas en distintas unidades y demás, empiecen a armar estos grupos, y siempre que somos varios, es por ahí un poco más fácil también llevar el proceso, porque no podemos ir como no digo segmentando, pero sí como nos dividimos un poco las tareas, y cuando uno puede, le dedica un poco más, que sí, porque siempre siempre tenemos un montón más de obligaciones, entonces es como que si estamos solos es más posible que nos olvidemos y que quede ahí en el fondo de la pila de obligaciones que tenemos que hacer día a día. Así que nada, eso, los invitamos a que piensen y que se piensen también en grupos y demás. Y así que por mi parte eso nomás. Sí, Sandra, no sé si querías justo decir algo. Sí, no, yo quería preguntar porque si bien había escuchado investigación-acción, nunca había escuchado a alguien hablarlo y quería preguntar si en el Drive había material sobre eso porque se me hace, sin un ejemplo, bastante complejo pensarlo como una investigación. Cómo construyo conocimiento y además hago un proyecto, ¿no? Para llevarlo adelante. Entonces, no sé cómo se me mezclaron los cables. Nada, Sí, quería es que preguntar. es compleja. Sí, en el Drive hay bibliografía, de todas maneras, en el encuentro del jueves que viene, si quieren, ahí arrancamos por ahí con un caso bien concreto, como para que uno pueda vislumbrar mejor esas particularidades, y que está bueno verlo en un caso concreto, porque idealmente uno dice, ay, todo debería ser investigación-acción porque es hermoso, y como es hermoso es de complejo, así que hay bibliografía ya en la parte de enfoques, Bien. pero arrancamos el jueves que viene por ahí ya planteando también esa cuestión del caso particular. Sí. Perfecto. No. Ahí pregunta Vanessa, ¿dónde es el próximo encuentro? El próximo encuentro yo igual se los voy a mandar por mail, va a ser en el Juan 23. Lo que no sé todavía bien el aula, porque me dijeron cuando lleguen preguntan y ya les van a decir, así que yo igual se los mando por mail. Voy en esta semana o la que viene antes del jueves ya les mando todo. Por mail o por celu. Si después en los mails me responden y me mandan el celu, me es más fácil. Y creo que lo leen más. Bien, perfecto. Sí, nosotros por ahí también por mail, por ahí el lunes, para ya no estar atosigando desde tan pronto, el lunes les mandamos estas dos preguntitas también por mail a los que tenemos de la inscripción, para que tengan las preguntitas a mano, no tengan que volver a ver el video quienes ya participaron. Así que bueno, creo que nos pasamos ahí un poquito.
de la hora que dijimos, pero estamos ahí casi en tiempo. No sé, ¿quieres dejar de compartir? Así ¿hay alguna...? Perfecto, sí, no hay problema. A ver, también en el encuentro presencial el encuentro presencial es más temprano, es a las 8, es a las 8 de la mañana. Así que nos veremos ahí. No hay problema, pueden ir sumando, si se suman más tarde, no hay ningún drama con eso, total libertad. No vamos a estar ahí tomando asistencia ni nada por el estilo. Así que obvio, los invitamos, bueno, obviamente a ustedes y por ahí quienes nos hayan